Porque los salmones, como todos sabemos, viajan río arriba en contra de la corriente. Y son varios kilómetros que tiene que nadar. Y es uno de los pocos animales que es capaz de cambiar de agua salada a agua dulce, o sea, del mar a un río. Y en su proceso, antes del estanque de desove, que desove es donde van a poner sus huevos, a eso se le llama desovar, dejar los huevos, ellos cambian de color. El salmón rojo nosotros no lo vemos porque ya está en la última etapa de su vida, pero sí ese gris que nosotros comemos, que a mí me gusta mucho, sobre todo con salsa, ¿cómo se llama esa? La soya, ¿sí? Sashimi se llaman los cortes de sashimi con salsa de soya y un jengibre, es maravilloso. Sin embargo, nosotros solo conocemos el salmón de color gris, pero el rojo, el que llega arriba, el que se comen los ositos, ya está en su última etapa de vida. Y muchos de ellos mueren en ese intento de llegar a los estanques de desove, pero gracias a la muerte de unos pocos, muchos, miles se salvan. El oso se puede comer hasta 40 salmones en un puro día, pero pasan miles. La migración anual de estos animales permite que se mantenga el salmón vivo todavía. Esta migración de volver y cruzar todos estos peligros y volver contra el río y nadar contra la corriente una y otra vez todos los años permite la sobrevivencia de la especie. El salmón tiene y ofrece grandes beneficios no solo en la vida, sino también en su muerte, porque al morir su cuerpo nutre el agua y eso asegura una buena vida a las próximas generaciones. Es un animal muy noble. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Ahí vamos a unirlo. Pero la importancia del trabajo, de la perseverancia y del quehacer de este animal a mí me dejó mucha enseñanza. Sin embargo, para nosotros esto también debe ser una enseñanza. Pero el cristianismo que nosotros tenemos, que nosotros seguimos, no puede estar centrado en una introspección autoflagelante, es decir, autoconvencerse que uno es malo y por eso viene a la iglesia para ser menos malo. Eso no debe ser así, por ningún motivo, porque viniendo a la iglesia o no viniendo seguimos siendo malos ante los ojos del Señor. Unos más malos que otros, pero malos al final. Ahí nos dijeron amén los de atrás. Tampoco se debe seguir el cristianismo basado en promesas que autoexigen un intento humano por hacer buenas obras. Es decir, ese intento por pagarle un favor a Dios tampoco es correcto, porque no hay cómo pagarle al Señor, no hay cómo, no hay forma, porque su palabra nos enseña que Él todos los días tiene misericordia de nosotros. Es imposible para un ser humano pagar eso. Es imposible para un ser humano como yo saber que Dios le devolvió la vida, intentar pagarle de alguna forma. Dice el coro, solo con servirle y amarle hasta el fin. Algo de fidelidad. Debemos seguir el ejemplo noble de los cristianos que dieron su vida incluso por el Evangelio, que hasta en su muerte son capaces de asegurar la sobrevivencia del resto. De los que estamos aquí es gracias a la muerte de unos pocos. Por eso muchos hoy día recibieron la palabra del Señor. Esto de autoflagelarse, de sentirse culpable, de sentirse malo, de sentirse pecador y estar todos los días diciéndole yo soy malo, yo soy pecador, eso el Señor lo sabe. Pero es autoflagelante estar golpeándose, en la definición es golpearse la espalda con un látigo, ¿no? Todos los días decir que yo soy malo. Eso, para los que han creído, para los que han sido salvos en el Señor, tengan y tengamos cuidado, porque Él ha perdonado nuestros pecados. No tenemos que flagelarnos a nosotros mismos
Él ha perdonado nuestras transgresiones. ¿Cómo enfrentamos entonces nuestra cristiandad? Debemos aprender que estamos en el propósito del reino de Dios, y en el propósito de Dios Él es quien gobierna, Él es quien guía. Debemos mantener entonces también la unidad del cuerpo de Cristo, y esto es interesante. También una responsabilidad frente al ministerio, frente a la comunidad, frente a Dios, frente a la iglesia. Yo le voy a invitar a usted que abra la primera carta de Corintios y vamos al capítulo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Y ahí sentadito lo puede leer. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar delante de tu presencia, porque sabemos que tú estás aquí presente, Señor. Te reconocemos como Señor en medio nuestro. Habitas en la alabanza de tu pueblo, habitas en la comunidad, habitas, Señor, donde hay gente que te busca, que te alaba, que te bendice. En esta reunión, en esta asamblea, Señor, de tus hijos, queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos bendecir tu nombre y queremos ser ministrados por tu palabra. Queremos que tu Espíritu nos hable al corazón, Señor. Muéstranos tu camino esta mañana. Enséñanos a andar por tu senda. Señor, delante de ti reconozco que todo lo que pueda hacer es insuficiente para transmitir tu verdad en su totalidad. Pero sé que tu Espíritu puede amonestar los corazones. Sé que tu Espíritu puede cambiar vidas. Sé que tu Espíritu es el único que convence de pecado, Señor. Estamos aquí para ser ministrados por tu palabra. Estamos aquí para honrarte. Estamos aquí para hacer coinonía con nuestros hermanos. Estamos aquí para reconocer que tú eres Señor de señores. Estamos aquí, Señor, porque tú lo has permitido. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia bastante compleja en su entorno. Había harta inmoralidad, harto de todo. Y trata de enrielar lo permeable que puede ser esta iglesia. De hecho, unos pasajes antes, él les dice que le está hablando a niños, ¿no? Que no son capaces de recibir una vianda un poco más sólida, sino que les da leche. Los trata de carnales, de inmaduros, de blandos, de niños, de que no son capaces. Les habla de que ellos necesitan entender cuál es el camino hacia la madurez, cuál es el camino que Dios quiere de ellos. Y lo que nosotros acabamos de leer es un problema que él ataca en los primeros capítulos de esta carta, esta división que había, ¿no? Este partidismo. Y él le dice, no hay ningún problema con eso, el único problema es que ni Apolo ni Pablo murió por ustedes, sino que murió Cristo. Por lo tanto, todos nosotros entendamos que el que planta tiene su recompensa, el que riega también, pero aquí lo importante es quien da el crecimiento, que es Dios. Porque nosotros somos colaboradores, dice Pablo. Y colaboradores no significa que sean iguales con Cristo, ¿no? No hay una igualdad con Él, sino que se pone ellos porque son servidores. El versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por los cuales habéis creído. Y eso es importante. Todos en la iglesia son y somos servidores. No porque yo sea pastor
tengo más importancia que usted, ni usted menos importancia que yo. Aquí todos somos servidores. Estamos al servicio del reino. Y le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Este campo de Dios, este campo que Dios cultiva, este campo que Dios prepara. Este campo que es receptor de los dones y de su gracia. Y le dice también que esa edificación de Dios, esta casa que Dios va edificando, este edificio que Dios va haciendo de forma sólida, la va construyendo firme y seguro. Y Pablo le dice que solo los maduros entienden la sabiduría de Dios. Los carnales, los blandos, los niños, los inmaduros no entienden la sabiduría de Dios. Ahora hay que hacer la salvedad. Que alguien sea carnal o inmaduro no significa que no sea un creyente ni que no haya recibido a Cristo. Pero Pablo lo que está buscando es que todos busquen la madurez en el Señor. El misterio ha sido revelado por parte de Dios. Dios lo ha expresado en términos humanos para que todos lo entendamos. Esto es Jesucristo y la salvación. El apóstol enseña que Dios ha preparado muchas cosas para quienes lo aman y lo esperan. Y su palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Son cosas que los sentidos no son capaces siquiera de transmitir. Los sentidos del hombre, por muy preparado que esté, por mucho conocimiento que tenga, no es suficiente para transmitir correctamente y cabalmente lo que Dios significa. Todos nos quedamos cortos. Todos. Dios es tan grande, es tan maravilloso. Y ahí se entiende que las cosas espirituales solo son discernidas por gente que busca a Dios, por gente que está en constante búsqueda del Señor. Pablo lo que está tratando de corregir son estas divisiones internas que dañan el cuerpo de Cristo. Cuando habla de celos, cuando habla de contiendas, está señalando indicadores de inmadurez que hay en la comunidad de creyentes. Y esos indicadores de inmadurez están dañando el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, la comunidad, es el cuerpo santo de Cristo. Este llamado de atención es para la comunidad que debe recordar que solo son siervos del reino y no existe nadie mayor ni menor que todos, porque el que planta y el que riega son una misma cosa. El que predica o el que canta, el que ora, el que evangeliza, el que prepara el desayuno, el que barre, el que hace el aseo en los baños, son una misma cosa. Tanto se predica del púlpito como que se predica de allá. El testimonio predica fuerte también. El compromiso predica muy fuerte. La madurez en el Señor predica muy fuerte. Por consecuencia, todos debemos depender de Dios. Aprender a depender de Dios. En tanto, creer en Dios y depender de Dios son cosas que van unidas. Son cosas que van unidas. Cuando yo aprendo a creer en Dios, cuando el Espíritu Santo a mí me convenció de que estaba en pecado, yo acepté al Señor, entonces acepto también depender de Él. Por tanto, la provisión, la salud, la economía, mi familia, todo lo que tenga que ver conmigo depende del Señor. Y cristianos, permítame decirle esto, cristianos inmaduros les cuesta aceptar esta verdad. Depender del Señor. ¿Y cuándo vemos esto? Cuando quedamos sin trabajo, cuando nos falta algo de economía, cuando no tenemos dinero, que generalmente es el problema, cuando tenemos problemas familiares, cuando te da un tumor en la cabeza y termina en el hospital. Entonces viene
ese cargo de conciencia, os debería venir, y hacernos la pregunta, ¿y dependemos de Dios realmente? ¿Confiamos en Dios aunque estemos caminando en la cornisa? Porque nosotros decimos que creemos en Dios. Y creerle a Dios significa confiar en Él. Confiar de que Él es el proveedor de nuestra vida. Confiar es que Él es quien nos sustenta. Él nos sostiene en su mano poderosa. Confiar en Dios es tomar decisiones acordes a mi vida cristiana. No por intereses propios, porque nuestro interés es humano, carnal y pecaminoso. Pero los intereses del reino, sus caminos son mucho más altos. Y ahí es donde uno viene y empieza a hacer esta cuestión retrospectiva. Y si te dan una mejor oportunidad de vida y tienes que dejar la iglesia y tienes que dejar la reunión del domingo por ir a trabajar, ¿confiamos en Dios o no confiamos? El dinero es dinero, eso se entiende, la comida es comida, pero la confianza en Dios es mucho más sublime, mucho más alta. La vida cristiana, hay que sí reconocer que la vida cristiana es un proceso de constante crecimiento y desarrollo. Uno va creciendo, uno va entendiendo cosas. Cuando uno llega a la iglesia, a lo mejor ni siquiera toma la Biblia, cuando recién llega. Pero en la medida que avanza, en la medida que camina, en la medida que uno se va relacionando con Dios, entonces uno va creciendo. Esto es lo mismo que pasa cuando uno toca un instrumento. En la medida que uno va practicando, relacionándose con el instrumento, le es más fácil. Pero si no, se va complicando. Porque aunque usted no lo sepa, cuando uno toca un instrumento, a uno se le hacen unos callitos en las manos. Y si uno no lo toca regularmente, duele. Duele harto. ¿O no, Oscarito? Duele harto. Pero es constancia, es como el ejercicio. Es como lo que a uno le gusta hacer. Lo hace constantemente. Cuando canta, cuando incluso a los que les gusta el baile. ¿A quién le gusta el baile? Yo sé que a los hermanos venezolanos les gusta. Los chilenos somos más fomes por el baile. O particularmente yo. Amén, dijo. Me tiene nervioso esto. Yo por eso salto poco, porque para no botar esto. Ahí sí. Ya. Entonces, en este constante crecimiento y desarrollo, todos hemos pasado por ahí, queridos hermanos, pero hay que esforzarse. Hay que tratar de seguir adelante. Esto se trata de esforzarse día a día, de relacionarse día a día, de tratar de buscar día a día, de pensar. Y ese es un problema que yo tengo. Cualquier actividad que hago, automáticamente lo relaciono con la iglesia, con la Biblia, con alguna enseñanza cristiana. Ya es enfermizo en realidad. Porque cualquier cosa que estudio, incluso viendo un documental de animales, lo asocia con el sermón. Porque uno lo vive todos los días. Y esa es la preocupación que yo quiero transmitirle a ustedes. Porque somos colaboradores de Dios. Porque somos servidores de Dios. Porque tenemos una responsabilidad. Para quienes ejercen responsabilidades en el cuerpo de Cristo, es decir, la comunidad de creyentes, la iglesia, este grupo que usted ve, el grupo que forma la iglesia, debemos recordar que somos los colaboradores de Dios, somos servidores de Dios, tenemos una responsabilidad. Usted tenga un cargo o no tenga un cargo no significa que no tenga responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo.
Es decir, somos el instrumento que Dios ha elegido para llevar su evangelio. ¿Cuántos se sienten instrumentos de Dios? Eso es importante. Ahora, estos instrumentos, estos colaboradores, estos servidores, me acordé de un dicho, puede ser un dicho o una frase. ¿Se acuerda usted que, o no sé si en otros países representados acá lo decían, pero acá había algo muy común que decía, se cree de sangre azul? ¿Y por qué? ¿De dónde sale ese dicho? ¿Por qué? Porque antiguamente, muy antiguamente, la gente adinerada no se ponía bajo el sol. Los menos favorecidos eran los que trabajaban en el campo. Por lo tanto, ellos se quemaban mucho la piel. Eran morenos por quemarse en el sol nomás. En cambio, la gente adinerada era muy blanca, porque no tocaban el sol. Y la gente blanca, muy blanca, pálida, se ve las venas y las venas se ven azules. Entonces, quien mostraba las venas o quien tenía las venas azules, se creía o se decía que tenía la sangre azul. Pero es solo un efecto óptico, porque la sangre es roja para todos, ¿no? Es absolutamente, excepto Manuel, que tiene la sangre azul. ¿O no? ¿Sí? Es solo un efecto óptico. Pero para el trabajo en la obra del Señor no necesitamos gente de sangre azul, ni gente que se crea por sobre el resto. Lo que necesitamos son obreros. Necesitamos gente que haga el trabajo. Necesitamos gente que se comprometa. Necesitamos gente que esté preguntando qué hago o si lo puedo hacer. O gente que se pare en la plaza acá en Franklin a predicar sin que le digan que se tiene que ir a predicar porque siente un llamado interno y poderoso de parte del Espíritu de Dios y se para en la esquina y predica. Y se compromete a eso. Necesitamos gente decidida, gente que sea capaz de extender el Evangelio. Y aquí donde yo quiero ir un poco más, no necesitamos una multitud de gente acá, necesitamos obreros que hagan el trabajo, obreras que hagan la pega, que sean decididas para trabajar en la obra del Señor. No gente de sangre azul. El mensaje del Evangelio tiene que ser el punto de encuentro de todos nosotros. El crecimiento y desarrollo de la iglesia depende de los colaboradores, del compromiso de cada uno, de que si tengo que hacer algo lo voy a hacer porque no estoy comprometido con los líderes ni con los hermanos, estoy comprometido con el Señor, porque de Él viene su misericordia. Entonces, cuando tengo que hacer algo, lo voy a hacer para agradarle a Él. Pablo no se pone en ningún momento a la altura de Dios cuando indica ser un colaborador. Pablo solo está explicando su posición de siervo, demandado, obligado. En un pasaje, él dice que él siente que es su obligación anunciar la palabra de Dios. Hasta ese punto llega. Así se siente, una obligación impuesta. Porque por estos servidores otros creen. Y quiero hacer la pregunta: ¿cuántos quieren ser usados por Dios esta mañana? Que a través de usted otros crean en el Señor. Sea instrumento en las manos del Señor. Dios no lo va a dejar solo. Dios va a respaldar su ministerio, Dios va a respaldar su predicación, Dios va a respaldar sus palabras. La palabra dice que sois labranza, un campo. El campo tiene su proceso. Trabajar el campo no es meter la semilla en cualquier lado. Primero se tiene que preparar el suelo para la siembra. El suelo debe ser un suelo apto. Se debe esperar el tiempo adecuado. No es llegar y poner la siembra en cualquier fecha. Luego se tiene que sembrar la semilla.
Y una vez que se siembra la semilla, se brindan los cuidados al fruto de la semilla. Y esos cuidados son, por ejemplo, que hay que regarla, que hay que desmalezar, ese trabajo largo, aplicar poda en caso que sea necesario, fertilizar para aplicar nutrientes, controlar plagas y enfermedades. Entre plantar la semilla y el fruto hay todo un proceso de paciencia, de trabajo, de observación. Y también está esto de entutorar o entutorar el árbol. ¿Qué significa eso? Viene de tutor, ¿no? Es ponerle una varita, un palo, lo que sea, cualquier cosa, para que eso crezca hacia arriba y no ponga el fruto en la tierra. Para que los frutos no toquen el suelo. Cosechar el fruto para luego volver al inicio de la siembra. Todo eso es un proceso para tener el fruto. Somos el campo que Dios cultiva con su gracia, que tenemos un proceso que andar, pero en eso Dios te va a sacar la maleza, te va a regar, va a tratar contigo, si es necesario va a podar cosas que no sirven, porque necesita sacar lo mejor de ti. Somos receptores de sus bendiciones. Este es el campo que recibe. Ahora, los creyentes como edificio de Dios, dice Pablo en el versículo: Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, como el artífice de esta palabra que llega a los gentiles, puse el fundamento y otro va a edificar encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cómo se llama ese fundamento? Cristo. Ese es el fundamento de todo el Evangelio, Jesucristo. No hay otro fundamento, no hay otra base. Y Él es la piedra angular, desde ahí parte todo. Desde ahí parte toda la construcción. Pablo indica a sí mismo como el responsable de esta edificación para los gentiles, de esta edificación, de esta construcción del reino. Para todo cristiano el fundamento es Cristo, como ya le dije. Es la casa edificada por Dios. Por lo tanto, somos propiedad de Dios. ¿Cuántos son propiedad de Dios? Es decir, que ninguno se gloríe en los hombres. No, es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, ninguno, porque todo es vuestro, dice el Señor. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es decir, que en Cristo, queridos hermanos, queridas hermanas, en Cristo tenemos todo lo necesario para vivir en seguridad y feliz. Hay algunos versículos del capítulo 3 que detallan las bendiciones para quienes han creído en el Dios. Cuando el apóstol indica en los versículos anteriores de cristianos carnales, existen personas creyentes que aún están en proceso de crecimiento. No han madurado frente al llamado del Evangelio. Y no madurar frente al llamado del Evangelio significa ser pasivo. Y lo que Dios quiere en esta mañana a ustedes, queridos hermanos, hermanas, es decir, que sean activos, que busquen cómo trabajar en la obra del Señor, que traten de expandir esto más allá, que sean capaces de envalentonarse y enseñarle a otro que hay un Cristo que les ama. El apóstol hace una comparación en el capítulo 3 entre la obra del Señor y la función del creyente. El creyente debe estar al servicio de Dios. Cristo hizo el trabajo, Él es el Redentor, Él es el Señor de señores. La tarea entonces de los colaboradores es el crecimiento y el desarrollo de la comunidad. Más profundamente, la morada de Dios, queridos hermanos,
tanto para judíos como para paganos. Los templos eran la morada de Dios. Para la comunidad cristiana hoy día, nosotros, la reunión, la comunidad, el cuerpo de Cristo es la morada de la presencia del Espíritu. Por esta razón el apóstol es severo, es fuerte y directo cuando dice: si alguno destruyere el templo de Dios, esto, la comunidad, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, ustedes, nosotros, todos, el cual sois vosotros, es santo. Esto es fuerte, porque quien quiera destruir la comunidad de Dios, quien quiera destruir el cuerpo de Cristo, Dios le destruirá. El término se puede aplicar como agotarse o secarse, arruinarse. Dios terminará arruinando a quien quiera ir en contra del cuerpo de Cristo. Si alguno se cree sabio o mejor que otro, según la sabiduría humana, se está engañando a sí mismo, porque esto es insensatez frente a Dios. Porque la sabiduría, dice el verso 19, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto de insensatez es bobería, es algo absurdo. Y en el Salmo 94:11 dice, según la Biblia de las Américas: el Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que solo son soplo. La Biblia, Dios habla hoy, dice: el Señor sabe que el hombre solo piensa tonterías. No solo el hombre, hagamos la salvedad. Y la NBI dice: el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son vanidad. Y vanidad es algo vacío. Vanidad es algo transitorio, insatisfactorio. Como la belleza. La belleza es transitoria, insatisfactoria, pasajera. La belleza externa, por supuesto. Porque hay gente muy bella interiormente. Hay unos que hay que entrar a picar para encontrar esa belleza, pero interiormente. Uno de los consejos que nos está dando el apóstol Pablo es mantener la igualdad fundamental y la humilde posición de todos los cristianos. Y esto es muy claro el apóstol, porque lo que está tratando es de mantener la unidad, es de mantener esto. O sea, si alguien se cree mejor que otro, cuidado, es el cuerpo de Cristo. Si alguien se cree superior a otro, cuidado, es el cuerpo de Cristo. Si alguien va a despreciar a otro, cuidado, es el cuerpo de Cristo. Y la palabra bien clara dice que el que quiera destruir al cuerpo de Cristo, Dios le destruirá, porque a él le costó al precio de su propia sangre. Y hay que reconocerse delante de Dios. Yo le decía adelante que esto autoflagelante de sentirse malo, de sentirse pecador y estar siempre diciendo: no, yo soy malo, eso no es lo correcto. Pero mientras más nos acercamos a Dios, mientras más nos acercamos a su presencia, nuestro pecado parece más horrendo y Él se ve más santo. Pero cuando hay gente que dice: no, si yo no peco, ojo, cuidado. Cuidado. Es porque no nos hemos acercado lo suficiente a Cristo. Cuando hay gente que no se quiere comprometer, cuidado, porque usted es parte de los que han creído en esto. Y Dios quiere que usted y yo nos comprometamos para que otros escuchen el mensaje de Cristo. Yo en alguna ocasión fui a comprarme ropa a una tienda y según yo iba bien vestido. Cuando entré a la tienda y comparé la ropa nueva con mi ropa, vi que mi ropa era horrible y estaba muy gastada. Y eso, autoconvencerse muchas veces de que uno está bien.
Pero cuando uno se acerca a algo nuevo, no está tan bien. No está tan bien. Cuando uno empieza a compararse con el Señor, con lo que la Biblia nos exige, con esta demanda del reino, entonces uno se siente que no está tan bien, ni está tan limpio, ni está tan buena la cuestión. Necesita más búsqueda del Señor. Quien no se sujete a la voluntad de Dios es considerado como un hombre o una mujer natural, es decir, animal, básico e inmaduro, distinto a la persona espiritual que ha sido renovada por el poder de la sangre de Cristo. Ellos son los que entienden las cosas espirituales. Ellos son los que entienden la demanda de Dios. Ellos son los que entienden que debemos nosotros mirar al otro como quien mira a Jesucristo, a través de su sangre poderosa. ¿Estamos dispuestos a sujetarnos a la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a mirar al otro como colaborador en la obra del Señor? Mire al otro, después Pablo nos enseña, mire a otro como superior. No lo mire como inferior, mírelo como superior. Mire el que está al lado suyo y vea que es superior a usted. Vea que es igual a usted. Vea que es su hermano, vea que es su hermana. Y que Dios pagó el mismo precio de sangre por él o por ella. Gloria a Dios. Alabamos al Señor esta mañana. Oremos al Señor.